Partido Malvado Mexicano. ¿Qué tal, amigos del Partido Malvado Mexicano? Espero se encuentren de la mejor manera, que estén pasando un agradable día. Y bueno, pues hace ya un poco más de una semana se presentó por ahí una situación que dio mucho de qué hablar. Fue pues la petición de perdón que hace el Estado mexicano a la comunidad china respecto a la matanza que se hace de algunas decenas de chinos a inicios del siglo pasado. Y bueno, siendo este un tema poco conocido para muchas personas, nos dimos a la tarea de hacer este video para explicar un poquito acerca pues de cómo se da y cuáles son las causas que originan este desagradable acontecimiento de la historia de nuestro país. Para ello, invitamos a uno de nuestros amigos y militantes también del Partido Malvado Mexicano, a Luis, él es licenciado en Historia y el día de hoy pues nos va a platicar brevemente sobre este acontecimiento. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien, gracias y agradeciendo el espacio también para el Partido Malvado Mexicano. Pues ahora sí que todo micrófono, Luis. ¿Qué pasó en aquella ocasión allá en Torreón? Bueno, pues destacando un poco lo que dices, ¿no? Sobre todo por este acto que se realizó de petición de perdón a la comunidad china por el presidente de la República, específicamente en la ciudad de Torreón. Pues sí, el hecho como tal, hay que verlo como lo que es una masacre de 313 migrantes chinos de la comunidad china que vivía en este lugar, en esta ciudad, entre los días 3 y 15 de mayo de 1911. Esto después de que tropas maderistas tomaron la ciudad de Torreón, encabezados principalmente por un lugarteniente revolucionario muy famoso de esta zona, llamado Benjamín Argumedo, al cual de hecho pues se le culpó en algún momento de este acto y bueno, pues fue exonerado después de toda culpa, argumentando pues la participación y bueno, pues la complicidad de la sociedad torreonense y de alguna forma también una justificante a través del cual argumentaba que esta comunidad china de Torreón había, digamos, balaceado a sus hombres, había perpetuado el fuego cruzado contra sus hombres durante el asedio y además habían apoyado a las tropas federales durante este acto. Oye, Luis, y por ejemplo, de estos argumentos de los que tú nos comentas, no hay una posibilidad de que sí haya sido de esta manera. Tú nos dices que cuando se le acusa a este general, bueno, a este lugarteniente, eh, pues él dice, oye, pues es que la matanza no fue ocurrencia, no fue de gratis, sino que pues los chinos nos atacaron. Bueno, no habría también por ahí el beneficio de la duda para esta versión de que los chinos Claro. estuvieran en esa toma de la ciudad de Torreón combatiendo del lado de las tropas federales. Claro, y fue algo que se manejó, bueno, distintos autores lo manejan de esta manera, ¿no? Que comentan que esto simplemente, esta supuesta complicidad con las tropas federales fue al menos una justificante, inclusive para muchos, a través de la cual se justificó pues este acto. Y el argumento tal vez aquí que entraría sería en relación al grupo diplomático que envía China de nuestro país para investigar precisamente este acto, en donde a través del cual se investiga precisamente cuántas personas fueron asesinadas. Se dice, de hecho, que el primer conteo rondaba cerca de los 250 asesinatos, lo cual fue avalado inclusive por Emilio Madero, que por cierto es hermano de Francisco y Madero, quien lidera este movimiento maderista en estas ciudades, en los estados de Torreón, en los estados de Coahuila y de Durango. Y bueno, pues básicamente este grupo diplomático realizó esta investigación y al final resultó, primero, conteo mal hecho. Ellos resultaron en un conteo de 303, que son la cifra que se maneja hoy en día. Y además, digamos que las huellas, digamos, las heridas
presentadas entre las personas que fueron asesinadas, no eran heridas que se prestaban a considerarlo como parte de un fuego cruzado o de un combate. Había heridas que eran simplemente muestra de la barbarie que se vivió durante este acto. Inclusive, bueno, por ahí se llegó a manejar que cráneos destrozados, machetazos, heridas de bala muy perfectamente hechas en la cabeza, en el pecho, que distaban mucho precisamente de que haya sido simplemente obra de un combate cruzado entre tropas maderistas y esta comunidad china que protegía, desde luego, que se manejaba, que protegía a las fuerzas federales y a la ciudad de Torreón. Entonces, prácticamente, pues estos argumentos, pues simplemente son pues para exonerar de cualquier culpa a este personaje. Y bueno, pues también hay que considerar que justo en estas fechas que nos comentas que se da la masacre, pues son días previos al Tratado de Ciudad Juárez, ya cuando Porfirio Díaz por fin se rinde. Entonces, digamos que también estaba por ahí un poco acéfalo el gobierno de nuestro país en ese momento, ¿no? Claro, claro, y bueno, pues también hablar un poco sobre otra justificante, ¿no? Que se manejaba por ahí, que pues, había un rumor un rumor local sobre todo, que igual también algunos autores mencionan que este rumor sobre todo fue local, que se manejaba inclusive que Francisco Villa había sido el culpable, ¿no? De este acto, pero bueno, por supuesto este acto pues fue desestimado, obviamente, fue desestimado esta teoría. Ahora, Luis, yo sé que vivimos luego en un país un tanto xenófobo y un tanto racista, aunque luego también nos rasgamos las vestiduras con eso cuando nos creemos víctimas, pero ¿por qué odiaban tanto a los chinos en aquel momento? ¿Qué nos cuentas de ello? Ok, bueno, ahora que lo comentas, yo quisiera de hecho hacer énfasis a esta parte, porque bueno, no es por supuesto para que aquellos que nos estén escuchando, no, para que no se lo tomen a mal o para que no crean que estoy menospreciando, que estamos menospreciando por supuesto este acto que desde luego fue un genocidio, o sea, de las palabras tal como viene es un genocidio y por supuesto que no estamos menospreciando, pero hay algo detrás, hay algo, un proceso detrás de este acto. Y este proceso, digamos, que hay detrás de este acto, pues es una campaña antichina que se promovió durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y que además, digamos, fue heredada de alguna forma, se llega a manejar inclusive que fue heredada por Estados Unidos, ¿no? Algunas ideas muy similares, un proceso muy similar se vivió en Estados Unidos, de hecho, en 1800, antes de 1882, que terminaría precisamente en este año con un decreto a través del cual, pues, toda esta comunidad china que trabajaba en estos lugares dedicados a la industria minera, a los ferrocarriles, sobre todo, pues fueron echados del país, se les prohibió la entrada al país y de alguna forma también se fue dando un proceso de deportación a todos estos migrantes chinos, principalmente, porque también hay que hablar de que había de otras nacionalidades, pero principalmente chinos. Entonces, bueno, este quizá discurso racista, xenofóbico que comentas que se manejó y que se realizó durante estos años, durante esta campaña anti-China, probablemente una de las aristas que tenga, una de las causas que tenga, si podemos decirlo, sería en relación con esta parte del trabajo, ¿no? La mano de obra china en este momento, y quizá hoy en día, no lo sé hoy en día cómo estaría, pero en aquel momento, pues la mano de obra china era barata, por lo cual era aprovechada muy bien por algunos empresarios, por algunas empresas, industrias que estaban en la zona. De hecho, pues en Estados Unidos, con un descubrimiento de un espacio para la explotación del oro, pues se aprovechó precisamente a estos trabajadores que, pues la verdad, trabajaban aparentemente pues sin muchas condiciones óptimas para trabajar, con un bajo salario, por supuesto, y pues con muchas horas de trabajo, ¿no? Es lo más importante. Entonces, esto comenzó a provocar cierta tensión entre los trabajadores mexicanos, que desde luego después de la Revolución Mexicana, durante las primeras décadas del siglo XX, pues comenzaron a molestarse precisamente por esta situación, ¿no? De que, bueno, ellos mencionaban que no se les estaba dando prioridad a ellos, que se les daba más prioridad a los migrantes. Entonces, bueno, pues el eterno problema, ¿no? Primero invitas a determinada población por ser mano de obra barata para explotarla y después pues empieza a haber problemas porque se sale de control,
la gente trae o crea el sentimiento de que vienen a quitarle su trabajo y empieza pues a ver de alguna forma como este odio hacia esa comunidad. Por lo que nos estás comentando, entonces infiero que no fue el único hecho. Nos hablas que después de la Revolución Mexicana incluso o durante se siguen presentando acontecimientos parecidos. Sí, sí, sí. ¿Cuáles otros se dan? Claro, desde luego, y por eso enfatizar de nuevo con esta parte, ¿no? Esta campaña anti-China, no dejemos que es un hecho aislado, por supuesto, la masacre de Torreón, hay un proceso detrás, y dentro de ese proceso hay una serie de acontecimientos, agravios, precisamente, realizados en contra de la comunidad china, principalmente dentro de esta época, ¿no? Por ahí hay algunos autores manejan una masacre muy parecida, inclusive con más víctimas, en la ciudad de Monterrey, Caray. perpetuada por Victoriano Huerta, específicamente en el año 1913. Y bueno, una serie de acontecimientos, por ejemplo, también durante esta década de 1910, se promovió la idea de crear una especie de guetos, de colonias, donde se aglomerara toda la comunidad china, con un justificante que iba detrás también de ello, ¿no? Que por aquí ahorita que comentábamos este discurso racista y xenofóbico que se empezó a promover en estos años, durante esta época también hubo una serie de discursos que fueron promovidos por estos medios de comunicación masivos, como el periódico, por supuesto, los diarios de circulación local, donde se justificaba, inclusive con temas higiénicos sanitarios, los agravios en contra de los chinos, ¿no? Bueno, que tenían lepra, que tuberculosis, que eran muy sucios, o sea, este tipo de juicios, ¿no? Bastante, pues, vergonzosos, de alguna forma, porque realmente no había un sustento a través del cual se pudiera, digamos, argumentar esta parte. Sí, desde luego que había una serie de población, pues, principalmente asiática, que padecían estas enfermedades, pero pues, por supuesto, sin generalizar. Eso me parece que fue bastante vergonzoso de otro lado. Y otras justificantes que podemos encontrar. Por ejemplo, una justificante que se utilizó fue una serie de teorías pseudocientíficas, por supuesto, una serie de teorías pseudocientíficas en donde se trataba de justificar la no, digamos, la no, digamos, pues digamos que el no juntar precisamente la sociedad mexicana con la sociedad china, ¿no? El no efectuar este tipo de acercamientos, precisamente para buscar, por ahí una teoría, pues digamos que una campaña nacionalista promovida principalmente por los primeros gobiernos después de la Revolución Mexicana, uno de ellos, por supuesto, Álvaro Obregón, y el otro, Plutarco Elías Calles, donde se buscaba precisamente, pues, digamos, revalorizar esta identidad nacional mexicana, y entre estas ideas, pues, estaba, pues, en el norte del país, al menos, estaba esta idea de no juntarse, digamos, con la sociedad china de este momento. Entiendo, pues sí, no permitir una mezcla de razas vía reproducción. ¿Te refieres a eso? O Sí, sea, sí, casi, sí, casi claro. como una especie de raza, digo, como la raza aria, pero versión México, es lo que nos estás diciendo que llegaron a especular. Claro, claro, y aparentemente de esto hay evidencia, porque algo que no les comenté es que había algunos grupos o ligas antichinas también se les llamaba, a través de las cuales se promovían todas estas ideas. Eran grupos sociales, principalmente de las élites, digamos, de la sociedad de estos estados, hablando específicamente de los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, estados en donde estaba ya claramente un sentimiento, pues, racista y xenofóbico, insisto, en contra de esta comunidad, principalmente china, y precisamente, pues, estas teorías, digamos, pues sí, digamos, justificando estos valores nacionales y nacionalistas, un poco como tú comentas, parecido a lo que se intentó hacer en algún momento con las leyes antisemitas, inclusive, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, fue un acto, pues, vergonzoso, totalmente vergonzoso, porque son meramente justificantes pseudocientíficas. No hay otra palabra que se le pueda encontrar a ello.
En este acontecimiento que nos decías que poco se ha hablado de una masacre allá en las afueras de Monterrey, también de chinos, más o menos de cuánta, no sé si nos comentaste de cuántos muertos chinos ahí estamos hablando. Se habla aproximadamente de 600 víctimas, o sea, es El doble, el órale. doble de hecho de la A masacre. ver cuándo el presidente va a pedir perdón también por esa masacre. Aunque dices que Esperemos. casi no es conocido, ¿ah? No, 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 y además, bueno, recuerden hacer hincapié a todo el proceso, porque yo creo firmemente que esta masacre de Torreón, si lo podemos ver así, es la conclusión o es una consecuencia de todo este proceso que estamos comentando ahorita, ¿no? Ujú. Esta campaña anti-China. Entonces, pues, si habría que pedir perdón, pues también habría que pedir perdón sobre todo por esta serie de sucesos, ¿no? Que fueron vergonzosos totalmente. Me queda clarísimo que la intención del presidente siempre es distraer, de alguna manera, pues, llevar la agenda por donde le conviene, más ahora que han sido semanas medias turbias alrededor de su partido previo a las elecciones. Sin embargo, digo, ¿cómo se ven en términos históricos este tipo de actos de pedir perdón o qué otros ejemplos en otros países hay al respecto? Bueno, pues en términos generales, pues yo personalmente considero que estos disculpas, si le queremos decir históricas, que se hacen o disculpas por hechos históricos, son más políticos que otra cosa, porque realmente han sucedido otros. En el caso, por ejemplo, recientemente en Francia se pidió disculpas por el colonialismo en Argelia, por ahí también en Bélgica, por los agravios en África. O sea, hay una serie y es algo que se está, no sé, hay como una línea que se ha seguido en los últimos años precisamente en relación a esto. Y pues personalmente considero que es más político que otra cosa. Yo, si podríamos hablar tal vez de algo que se pudiera hacer, porque tiene que haber, por supuesto, algo más allá de la disculpa, porque sí, es un acto simbólico, más allá que es un acto, pues sí, muy bonito y demás. Por ejemplo, este de la semana pasada, que estuvo el embajador y demás, pero pues más allá de eso, por ahí comentaba uno de los autores digamos, publicaron más recientemente un trabajo sobre esta masacre en Torreón, Julián Herbert, La Casa de lo Ajeno, es un libro que habla un poco sobre este hecho, y lo entrevistaban hace poco y comentaba precisamente que él preferiría más hablar de reconciliación o de conciliación, más bien de conciliación, en lugar pues de disculpas, ¿no? A lo mejor llevar a cabo otra serie de actos, por ejemplo, el apoyar a lo mejor a la comunidad que se encuentra por ahí, o sea, por ahí tiene que haber un poco más allá de las simples disculpas. Algo traducido pues como cuando éramos niños, ¿no? De que simplemente te disculpabas y ahí quedaba, ¿no? Pero pues como siempre se ha dicho, pues con los hechos se demuestra esa disculpa. Claro, que vaya más allá del simbolismo, ¿no? Por ahí Así es. también en otras ocasiones nos llegaste a platicar o digo, tu punto de vista respecto a pues, unas disculpas similares, pero a los pueblos mayas, ¿no? Nos decías, bueno, pues ahí las disculpas actualmente yo creo que sí se podrían enmendar de otra manera, por ahí con algún programa que vaya propiciando un desarrollo económico y social de esa región tan desprotegida, Así ¿no? es. Sí, 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 desde luego. Específicamente en este caso, ¿no? Que aquí sí me parece que más allá de esas disculpas, pues sí tendría que haber, como tú dices, un acto de apoyo, ¿no? Bueno, ok, son disculpas, pero pues nos vamos a disculpar de esta manera, ¿no? Apoyándote, pues, no sé, dándole apoyo a esta comunidad maya que pues históricamente ha sido marginada, ¿eh? O sea, es una comunidad además importante para nuestra diversidad cultural y para nuestra cultura, pero pues ha sido marginada completamente durante mucho tiempo. Y el por qué, además, sobre los actos durante la conquista, o sea, me parece que pues, tendría que haber un poco más acerca de la simple disculpa. Correcto. Oye, Luis, antes de terminar, ya por ahí mencionabas un autor, un libro, alguna recomendación que quisieras hacer, bibliográfica, para alguien que esté interesado en indagar más al respecto? Claro, hay una serie de artículos de divulgación, por ejemplo, el hecho por el doctor Javier Salmerón.
en una revista de circulación nacional, de una revista pues dedicada precisamente pues digamos, a hechos históricos, a acontecimientos históricos. Por ahí también este libro que les comentaba de Julián Herbert, que es La Casa de lo Ajeno, es una especie de crónica, pero también basada, por supuesto, en datos históricos. Y también por ahí algunos autores como la doctora Flora Botton, una académica muy reconocida precisamente por sus estudios académicos sobre los temas de China y los chinos en nuestro país, precisamente, la cultura china en nuestro país. No, pues ojalá y si alguien tiene la curiosidad, el tiempo y el interés pueda revisar esos trabajos que nos comentas. Pues no sé si quieras agregar algo, Luis, para cerrar. Claro, pues solamente lo que ya se comentó hace un momento, el que no veamos este hecho de la masacre de Torreón como un hecho aislado, hay que ver lo que hay detrás de este suceso, que al final, como repito, es algo así como un chivo expiatorio de todo un proceso que se dio desde finales del siglo XIX, no nada más en nuestro país, también en Estados Unidos, pero principalmente en el norte de nuestro país, ¿no? Estos estados que comentábamos, Sonora, Durango, Baja California, Monterrey, Tamaulipas, bueno, Nuevo León. Entonces, por supuesto que es la consecución, la consecuencia de pues, una serie de agravantes en contra de la comunidad china que ya venían dándose durante esta época. Y mencionar, bueno, hace un momento mencionábamos también los nombres de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, ¿no? Que son personajes en la historia de México, pues determinantes para precisamente la formación de lo que sería después el Estado mexicano, ¿no? De posterior a la Revolución Mexicana, y que bueno, pues digamos que lo que se habla de ellos en relación a este acto es una indiferencia marcada precisamente por el no escuchar o avalar a lo mejor este tipo de actos, pero con un acto de indiferencia simplemente. Correcto. Te refieres ya al periodo de reconstrucción nacional, ¿no? Así es. Ya, porque la gente dirá, bueno, pues esto fue en 1911, ellos ya están en el poder por ahí de 1920 al 28, entre los dos. La década de los 20. Uh-huh. Bueno, pues me imagino que como hubo otros casos aislados y ahí la indiferencia de la que tú nos hablas, ¿no? Así es. Hacer mutis de este tipo de acontecimientos. Bueno, pues muy interesante. Pues te agradecemos mucho, Luis, por darnos unos minutos para platicar de este tema. Bueno, esta sección la hemos titulado aquí en el Partido Malvado Mexicano como Formación Cívica y Malvada, y pues recurrentemente estaremos haciendo alguna cápsula con algún tema interesante que vaya incluso a veces más allá de la política. Y bueno, pues nos despedimos, les recordamos que nos sigan en redes sociales, que somos malvados, pero no mentirosos. Cuídense y hasta luego. Gracias. Partido Malvado Mexicano.